él estuvo en medio de lo que fue la Revolución Francesa. Él es el padre, en un sentido, o el exponente más representativo del idealismo alemán, idealismo histórico, y que usó un método para entender la historia de la humanidad que él mismo llamó dialéctica histórica. Él decía, lo que es racional es real, y lo que es real es racional. Eso en realidad no era de él, lo tomó de un griego que se llama Parménides. Él es el que tiene este pensamiento, pero él lo toma como para sí. Y por definición, vamos a entender de que este hombre es un racionalista. Él piensa que la naturaleza de las cosas es el pensamiento absoluto o ser que se objetiva a sí mismo bajo la apariencia material. Esto es un idealismo extremo. O sea, primero en el mundo es la idea o el ser absoluto o la mente creadora, dijéramoslo así. Y esa mente creadora llega a materializarse. En un sentido, toda la naturaleza llega a ser parte de ese absoluto. Pongan atención a esto. Llega a ser parte de ese absoluto que él va a identificar con Dios. Él identifica lo absoluto con Dios y dice textualmente, Dios es Dios tan solo en tanto en cuanto se conoce a sí mismo. Es una opinión muy interesante, ¿verdad? Entonces vemos que es un racionalista y podríamos decir que es un idealista extremo. Pero hay algo que es único en la historia de la filosofía. Jamás alguien había analizado la historia humana o la historia filosófica o del pensamiento humano como él lo hizo. Él dijo, la historia humana es una progresión como en una espiral ascendente de progreso constante, desde una libertad menor hacia un estado de máxima libertad. Hombres, economistas, políticos, quedaron fascinados, filósofos, con esta idea. Él dijo que el pensamiento del hombre desde sus inicios era como una espiral que iba ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y que iba progresando de lo menos a lo más hacia un estado ideal. ¿Qué estado ideal? El estado de la suprema libertad, cuando el hombre es verdaderamente libre. Este estado, él lo llama el estado ideal, es aquel que hace coincidir la libertad tanto en lo individual como en lo universal. Es sencillamente una idea fantástica. Nadie había hecho las cosas de esa manera hasta ese momento. Analizó 3 leyes que vamos a mirarlas sencillamente para entender un poco lo que se llamaron 3 leyes dialécticas. Habló de la unidad y lucha de lo contrario.
unidad y lucha de lo contrario. En cada realidad siempre hay internamente una lucha de contrarios. Por ejemplo, esa silla donde usted está sentado, esa silla es silla, pero hay fuerzas dentro de ella que no quieren que sea silla, que se convierte en otra cosa. Y hay fuerzas externas como la gravedad, que si miramos esa silla, en unos 500 años vamos a darnos cuenta de que ya no es silla, que ha desaparecido. Para él, la realidad no era algo quieto, sino que la realidad era algo que estaba en constante movimiento, en constante evolución, donde las fuerzas para ser y no ser una lucha de contrarios definían esa cosa en sí. Luego habló de la negación de la negación. O sea, que toda realidad deja de ser realidad, porque siempre se está moviendo, y esa realidad se convierte en otra realidad que es superior a la anterior. Y esta realidad superior se va a convertir en otra realidad aún más superior. Lo miró de esta manera como la negación de la negación. O sea, que la realidad se niega a sí misma para convertirse en otra. Muy bien. Luego, una tercera ley que dice, todo es y nada es. ¿Cómo así? Explíquemelo bien, parájemelo más despacio. A no es igual a A. Él dice, A en verdad es igual a menos A, pero también es igual a más A. Porque la realidad, cuando la miramos, esa silla, cada instante que pasa, deja de ser silla. Entonces va siendo menos silla. Pero también hay otras fuerzas que dicen que es más silla. Todo es y nada es. Este edificio es. Si venimos en 100 años, seguramente no es. Si venimos en 500 años, no existe. Entonces, todo es y nada es. Él pensaba que había una idea de la realidad, que él llama como, no usó esos términos, pero para entenderlo dijeron, primero hay una tesis, luego hay una antítesis y por último hay una síntesis. Y esa síntesis, por todas sus luchas contrarias, por la negación de la negación, al fin se va a convertir en otra tesis y otra antítesis y otra síntesis superior a ella. Entonces, toda realidad es el fruto de lucha de contrarios. Toda realidad es la negación de otra anterior. Y toda realidad está en perpetuo, en constante movimiento. Todo es, pero al mismo tiempo deja de ser. ¡Uy, qué cosa más maravillosa! Los jóvenes cuando estudian esto, cuando lo ven en la universidad, dicen ¡wow! ¡Excelente! Todo es y nada es. Bueno. Sí. No, y leen un pequeño libro y luego salen a hablar de la dialéctica hegeliana. Lo curioso de este hombre, que para él era muy importante en la historia y en la evolución de la historia de la humanidad, el individuo. El individuo. O sea, si se garantiza la libertad del individuo, de todos los individuos de un universal, entonces el universal va a tener libertad también. ¿Entienden? Eso es un idealismo extremo. Uno de sus más grandes estudiantes, o dijéramos simpatizantes o adeptos, se conoció como toda realidad está en perpetuo movimiento. Vamos. Muy bien. Carl Heinrich Marx Freire. Valga decir que los dos apellidos, el del padre,
y el de la madre fueron cambiados al alemán, pero toda la ascendencia que ya conocemos como Carlos Marx, que nace en 1818, muere en 1883, era de ascendencia judía. Tanto su padre como su madre eran de padres y madres judíos. Y su padre, cuando llegó a esta parte en Alemania, él se convirtió al luteranismo. Entonces seguramente sus hijos fueron enseñados en el luteranismo. Él es el responsable por lo que se llama el materialismo histórico o materialismo dialéctico. Pero no solamente él. Lo que pasa es que los sucesores de Hegel se dividieron en hegelianos de derecha, que realmente lo que hicieron eran sus estudiantes en la Universidad de Berlín. Lo que hicieron ellos fue que se convirtieron en conservadores. Pero había la juventud hegeliana de izquierda. Era la izquierda de los hegelianos. Ellos rechazaron la religión. Por ende rechazaron a Dios y abrazaron el materialismo. Cuando Marx entra en el grupo de los jóvenes hegelianos, él traía sus ideas económicas, también sus ideas políticas. Pero a él le parecía maravilloso lo que Hegel había dicho acerca del desarrollo en espiral de la sociedad. Hay que aclarar también que Hegel hablaba que para que una realidad cambie en otra se deben dar un tipo de saltos dialécticos que Carlos Marx llamaría más tarde revoluciones. ¿Ya? ¿Por qué? Habría manera de acelerar un proceso haciendo una revolución, acelerando el espiral. ¿Sí? Entonces él llegó a un análisis sin Dios, solo materialista. Él mismo era ateo, por convicción y desde muy joven. Su tesis, que presentó para terminar su carrera de abogacía, precisamente defendía Epicuro, trató sobre Demócrito y Epicuro, y él defendía el ateísmo de este filósofo Epicuro. En Alemania eso fue un poco escandaloso, tuvo que irse al otro lado donde soportaran esa idea, pero él era ateo por convicción. Él llegó a decir esto, hablando del materialismo histórico o materialismo dialéctico, que es una derivación del hegelianismo, que es idealismo puro. Todas las sociedades avanzan a través de la lucha de clases. Entonces decía, así como el esclavismo dio paso al feudalismo y al capitalismo, así también el capitalismo dará paso a un socialismo científico y luego vendrá el comunismo, sin clases y sin Estado. Eso era tremendo. Estaba diciendo precisamente que todo iba evolucionando como Hegel le había enseñado, ¿sí? En una espiral ascendente donde todo iba de mejor a mejor a mejor. Pero habrían al menos tres problemas en esa filosofía. Tres problemas. ¿Por qué había tres problemas? Los tres problemas que habían era, uno, el individuo. ¿Por qué el individuo era un problema? Era un problema porque no todos tenían las mismas ideas en el mundo en el que él vivió. Y de hecho, cada individuo no tiene el mismo pensamiento de otro individuo. En la filosofía
de Marx, el individuo es un accidente. Nadie es indispensable. ¿Y por qué era un problema? Porque eran individuos los que eran dueños de los medios de producción. Eran individuos los que eran dueños de la tierra. Entonces, eso creaba un problema. Quizás estos individuos no van a entregar sus medios de producción y su tierra de buena gana. Tal vez hay que hacerlos a un lado. ¿De qué manera? Con una revolución. Una revolución. El otro problema era la propiedad privada. Habría que arrebatarle a esta gente la tierra y los medios de producción. Pero ¿cómo arrebatárselas sin que los que luchen por arrebatarlas tienen conceptos de Dios, tienen conceptos acerca de que robar es pecado, lo que otro tiene, desear lo que otro tiene también lo es? ¿Cómo hacerlo? ¿Me entienden? Eso era un problema, la propiedad privada. Pero detrás de la propiedad privada estaba el otro problema, Dios y sus leyes. Y que robar es pecado. Pero quizás podemos robar si el que roba no es una persona, no es el individuo, sino el Estado. Entonces expropiación. ¿Está bien? Aún los países que no tienen esas tendencias expropian, pero están bajo la ley, expropian y pagan por lo expropiado, dan una compensación económica, ya sea que vayan a hacer el pedazo de tierra que uno tiene, resulta que es muy raro, y hay un país que es más raro todavía. Entonces dicen, no, vamos a hacer una reserva ecológica, listo, háganla, no me pagan por la tierrita.